Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque porque hoy tenemos una noticia bomba, de esas que te dejan con la boca abierta y que seguramente van a incendiar las redes sociales. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Rense fuerte porque lo que les vamos a contar hoy, su copyright que muchos lo estaban esperando, otros tal vez lo vean venir, pero nadie, absolutamente nadie, se imaginó Superíndice 3 que será tan pronto. Antes de que me lance de lleno con la noticia, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes calientes y toda la información Superíndice 3 en jugosa de sus artistas turcos favoritos. No se lo pierdan. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos compete hoy, Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia que impactó Superíndice 3 el 6 de abril. Como saben, la historia de amor entre Can y Demet en la pantalla durante la novela, Erkenci Kuaypu Haro Sou más menos Ador, fue algo que trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N. La química entre ellos era palpable, la conexión Superíndice 3N era innegable, y los fans en todo el mundo simplemente se enamoraron de esta pareja. Los rumores de un romance fuera de CEU, Maras fueron constantes durante la grabación Superíndice 3N de la serie y aún después copyright ese de que esta finalizara. Ambos, tanto Can como Demet, siempre negaron cualquier tipo de relación Superíndice 3N sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Sin embargo, como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y a pesar de sus negativas, las especulaciones nunca cesaron. Sus fans saku copyright rimos mantenuan viva la esperanza de que al buen Edua, Can y Demet se dieran cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Después copyright ese de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados, explorando nuevos proyectos y aparentemente nuevas relaciones. Can se enfocó Superíndice 3 en su carrera internacional, mudando-se a Italia y trabajando en producciones europeas. Demet por su parte continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Pero copyright pasó Superíndice 3 el 6 de abril que ha revolucionado todo el panorama. Bueno, mis queridos amigos, después copyright ese de aún más menos os de silencio, de especulaciones y de rumores, Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Lo escucharon bien. Juntos. No se trata de una foto antigua que haya resurgido, ni de un encuentro casual en un evento público. Se trata de imágenes recientes, tomadas en Estambul, donde se les ve compartiendo una cena romántica en un restaurante muy exclusivo. Las fotos que se han filtrado a través copyright ese de una cuenta de Instagram de fans, muestran a Can y Demet sentados uno frente al otro, conversando animadamente y riendo. En una de las imágenes, se puede ver a Can tomando la mano de Demet sobre la mesa, lo que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Pero eso no es todo. Además de las fotos, también copyright han circulado vídeos grabados por otros comensales en el restaurante, donde se aprecia la complicidad y el cariño más menos o entre los dos actores. ¿Pero copyright significa esto? ¿Acaso Can y Demet han decidido darle una segunda oportunidad al amor? ¿O simplemente se trata de una cena amistosa entre dos viejos amigos? La verdad es que aún no lo sabemos con certeza. Ni Can ni Demet han hecho ninguna declaración Superíndice 3N oficial al respecto. Sin embargo, las imágenes hablan por sí mismas. Es evidente que entre ellos existe una conexión Superíndice 3N especial, una química que no se puede negar. Algunos fans creen que esta cena podrá ser el preludio de una reconciliación Superíndice 3N amorosa. Otros, en cambio, piensan que simplemente se trata de una estrategia de marketing para promocionar al buen nuevo proyecto en el que ambos estarán involucrados. Recordemos que tanto Can como Demet son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco, y sus apariciones públicas suelen generar mucha expectación Superíndice 3N. No obstante, hay un detalle que no podemos pasar por alto, tanto Can como Demet se encuentran actualmente solteros. Can terminó Superíndice 3 hace poco su relación Superíndice 3N con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación Superíndice 3N que, seamos sinceros, tuvo a la prensa rosa al borde del colapso con cada uno de sus movimientos. Esa mujer es una bomba.
Demet se separó superíndice 3 de su esposo, el cantante Oyuzhan Párrafo, a principios de este aún más menos o. Una separación superíndice 3N que a diferencia de otras, parece haber sido bastante civilizada, al menos de cara al público. Esto ha alimentado a UNMU, las esperanzas de sus fans de verlos juntos nuevamente. Pero Mu ayuda de las especulaciones y los rumores, lo importante es que Kan y Demet se ven felices y relajados en las fotos y vídeos. Independientemente de si esta cena marca el inicio de una nueva etapa en su relación superíndice 3N o simplemente se trata de un reencuentro amistoso, es evidente que entre ellos existe un vínculo muy fuerte. Un vínculo que como fans hemos visto crecer y florecer en la pantalla, y que ahora nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Kan y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustará verlos juntos nuevamente en la pantalla? ¿O piensan que simplemente son buenos amigos y que no deberán presionar para que haya algo entre ellos? Yo por mi parte confieso que siempre he sido fan de esta pareja. Creo que tienen una química increíble y que se complementan a la perfección superíndice 3N. Me encantará verlos juntos nuevamente, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N. Pero al final, lo importante es que ambos sean felices y que tomen la decisión superíndice 3N que sea mejor para ellos. Y que nos cuenten por favor. Que nos tienen a sufriendo de la ansiedad. Y hablando de decisiones, creo que ha llegado el momento de analizar un poco a fondo lo que significará esta posible reconciliación superíndice 3N para sus carreras. Tanto Kan como Demet son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco, y sus decisiones personales pueden tener un gran impacto en sus trayectorias profesionales. Vamos a diseccionar esto como si fuera una novela. Si Kan y Demet deciden retomar su relación superíndice 3N, esto podrá impulsar a UNMU, su popularidad y aumentar su atractivo para las marcas y los anunciantes. Sin duda se convertirán en una de las parejas medio ticas de Turquía, lo que podrá abrirles muchas puertas en el mundo del espectáculo. Imaginen las portadas de las revistas, las entrevistas exclusivas, el furor en redes sociales. Será una locura total. Por otro lado, una reconciliación superíndice 3N amorosa también copyright N podrá generar algunas presiones y expectativas por parte de sus fans y de los medios de comunicación superíndice 3N. Kan y Demet tendrán que lidiar con el constante escrutinio público y con la necesidad de mantener su relación superíndice 3N lo alejada posible de los focos. Porque ya sabemos CU superíndice 3 es la prensa. No perdonan ni un estornudo. Ser constante blanco de críticas y análisis podrá ser agotador. En cuanto a sus carreras individuales, una reconciliación superíndice 3N podrá significar que ambos decidan trabajar juntos en nuevos proyectos, ya sea en series, películas o incluso obras de teatro. Esto sin duda será un gran atractivo para sus fans, que estarán ansiosos por verlos juntos nuevamente en la pantalla. Imaginen la taquilla que harán, será un bombazo. Las productoras se pelearán por tenerlos. Sin embargo, también copyright N existe la posibilidad de que Kan y Demet prefieran mantener sus carreras separadas y enfocarse en sus propios proyectos. Esto les permitirá mantener su independencia y evitar que su relación superíndice 3N personal afecte su trabajo. Después copyright de todo, ya han demostrado que son exitosos por separado, aunque juntos son dinamita. Mantener la individualidad podrá ser una estrategia para evitar caer en el encasillamiento y demostrar su talento por separado. En cualquier caso, lo importante es que Kan y Demet tomen la decisión superíndice 3N que sea mejor para ellos, tanto a nivel personal como profesional. Sus fans siempre los apoyaron independientemente de lo que decidan hacer. Y nosotros, aquí en el canal, estaremos para contarles cada detalle, cada rumor, cada confirmación superíndice 3N. Somos sus chismosos de cabecera. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones finales, quiero recordarles que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones. Hasta que Kan y Demet no hagan una declaración superíndice 3N oficial, no podemos confirmar nada con certeza. Por lo tanto, les pido que tomen esta noticia con cautela y que no se dejen llevar por el entusiasmo. No quiero que se me ilusionen de Pero a ver, seamos honestos, ¿Q Copyright N no se ilusiona con esta noticia? Es como un cuento de hadas moderno.
Dos estrellas que se enamoran en el set y que a pesar de todo, solo Kizu tengan una segunda oportunidad. Es material para una película de Netflix, se los digo. Dicho esto, espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya gustado conocer todos los detalles de esta noticia bomba. Ahora vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hora de recapitular. En primer lugar, hemos hablado de la cena romántica que compartieron Can Yaman y Demet Özdemir en Estambul el pasado 6 de abril. Hemos analizado las fotos y vídeos que se han filtrado a través Copyright S de las redes sociales y hemos comentado las posibles implicaciones de esta reconciliación superíndice 3N amorosa. Hemos visto la evidencia, la hemos diseccionado y la hemos puesto bajo la lupa. En segundo lugar, hemos hablado de las carreras de Can y Demet y de CEU superíndice 3 mo una posible reconciliación superíndice 3N podrá afectar sus trayectorias profesionales. Hemos analizado las ventajas y desventajas de trabajar juntos en nuevos proyectos y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener la independencia y la privacidad. Hemos hecho una análisis foda de su relación superíndice 3N. Y en tercer lugar, hemos recordado que toda esta información superíndice 3N se basa en rumores y especulaciones y que debemos tomarla con cautela hasta que Can y Demet no hagan una declaración superíndice 3N oficial. Paciencia, mis amores, paciencia. No nos adelantemos a los hechos. Pero miren, mientras esperamos la confirmación superíndice 3N, podemos seguir más menos ando, ¿no? Podemos imaginar CEU superíndice 3 moseru a su boda, si es que llega a pasar, los nombres de sus hijos si es que deciden tenerlos, los proyectos que harán juntos. Más menos no cuesta nada. Y además nos mantiene entretenidos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando nuestro canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre esta noticia. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos nuevamente? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright opinan. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Quiero saber sus teorías, sus deseos, sus predicciones. Y para finalizar, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes calientes y toda la información superíndice 3N jugosa de sus artistas turcos favoritos. Los mantendré copyright informados de todo lo que pase con Can y Demet, se los prometo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, el chisme es el motor del mundo, en este canal, al menos. Y por último, pero no menos importante, mantengan sus ojos bien abiertos, porque la superíndice 3 semana podremos tener noticias sobre Can y Demet. No se lo pierdan. Besos.